Este jueves 10 de octubre, en la Sala América de la Biblioteca Nacional, se va a realizar el Seminario Internacional La Sociedad Civil como motor de la diversidad cultural. En la instancia, la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, van a presentar ahí un informe que da cuenta de los avances de Chile en torno a la diversidad cultural que promueve la Convención 2005, precisamente de la UNESCO. Para hablar de diversidad cultural, de la Convención 2005 y todas estas iniciativas, vamos a conversar esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH con Pilar Vicuña. Ella es coordinadora de Cultura UNESCO Chile. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio. Estamos en la previa, así que bien interesante aprovechar en esta semana a generar un poquito más de conciencia y reflexión sobre lo que entendemos por diversidad cultural. Y ahí, Pilar, me gustaría adentrarnos en lo conceptual, pero también en las bajadas, porque me imagino que lo que llamamos diversidad cultural también es dinámico. Sí. Efectivamente es dinámico y esta es una convención que es del año 2005, es decir, estamos a casi 20 años de la convención y las cosas van cambiando, los ecosistemas creativos son distintos que hace 20 años, entonces los estados que han ratificado esta convención, que forman parte de la UNESCO como país miembro, tienen que enviar reportes cada 4 años. ¿Te parece que partamos primero con lo que se entiende por diversidad cultural Sí, y lo bajamos a la convención sí, para que vayamos de a poquito? Sí. El concepto de diversidad cultural envuelve muchos conceptos. Por ejemplo, la diversidad cultural espera que exista un espacio donde tanto los artistas como la ciudadanía en general pueda libremente participar de la vida cultural, como así también crear, tener libertad artística. Y con eso nos referimos a que no haya censura, pero también nos referimos a con que existan las condiciones para poder crear y para poder formar parte del ecosistema creativo. Y por otra parte está el lado más desde la ciudadanía, que es el derecho a la participación, los derechos culturales, y todo eso está envuelto dentro de este gran concepto que es la diversidad cultural. De hecho, la convención se llama para la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales. O sea, es más largo el título porque envuelve todo el ecosistema creativo en términos desde los creadores hasta la ciudadanía en general que tiene el derecho a participar de la cultura y también a crear. Entonces, cuando nos referimos a diversidad, es justamente que existe un espacio donde las condiciones estén para que ese ecosistema sea diverso, en el sentido de que tengamos diferentes expresiones, no solo una preponderante por sobre la otra, pero también que existan unas condiciones mínimas para que esas expresiones puedan desenvolverse. Ya, pero ahí se entiende, Pilar, lo que nosotros normalmente hablamos como el acceso, cuando hablamos de cultura en expresión artística. Lo cultural es mucho más amplio porque tiene una visión antropológica, sociológica, no solo artística, que ya son las expresiones. ¿Cómo se condice este concepto de diversidad cultural con los pueblos originarios, con las colonias, con los migrantes también, sobre todo pensando lo que ha sucedido en el último tiempo en nuestro país? Sí, justamente es uno de los temas que se promueven dentro del concepto de diversidad cultural, es también lo intercultural y es la convivencia sana de diferentes modos de vida, diferentes identidades culturales, y entender que eso es que eso es rico, o sea, que la interculturalidad, que la convivencia sana entre pueblos originarios, que la convivencia entre diferentes culturas, que la movilidad humana, el desplazamiento entre distintos espacios, promueve, da cuenta de espacios donde la diversidad hace que la convivencia sea más rica. Es difícil. No hay que tampoco tener como una visión tan ingenua de que la convivencia es fácil, pero entender que hay ganancia en términos de tener espacios para que hayan distintas lenguas, para que hayan distintas gastronomías, para que hayan diversidad en las cosmovisiones, y todo eso está contenido dentro de lo que uno entiende como diversidad cultural. De hecho, en el trabajo que vamos a hablar más adelante, uno de los programas que se destacan tiene que ver con un programa que se llama, está en el Departamento de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, que tiene que ver con culturas migrantes. Y eso es importante como política pública entenderlo, de que hay culturas que hay que fomentar, porque lo que no podemos hacer es que esa riqueza se vaya perdiendo porque hay una hegemonía de una por sobre la otra.
Y cuando hablamos ya de casi 20 años de esta convención, ¿no? Del 2005, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuáles han sido los cambios también que ha presentado Chile en la materia? Eh, el informe que se va a presentar este jueves, que es el que trabajamos, contiene lo ocurrido entre el año 2020 y 2024. Entonces, es el cuarto informe periódico cuadrienal, se llama, porque el Estado de Chile la ratificó el año 2007, entonces es el cuarto informe que Perfecto. reporta. Y este cuarto informe creo que tiene una novedad muy particular en su confección, porque si bien los informes anteriores eran bien contundentes, solo los realizaba el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y este informe se hizo con dos mecanismos de participación. Uno es que se constituyó lo que nosotros denominamos un Comité Nacional Redactor, que es un comité donde habían representantes de distintos servicios públicos, pero también de universidades y de la sociedad civil. Y por otra parte, se hizo una gran consulta y una invitación a participar a agentes culturales y a organizaciones artístico-culturales, de artesanía, de todas las disciplinas existentes, a reportar medidas. Eso previa una formación, porque sabemos que es un tema muy técnico que puede no generar o interés o puede generar cierta confusión. Entonces hicimos una formación, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Convención 2005? Y después invitamos a participar. ¿Hay alguna medida de la fundación en la cual tú trabajas, en la organización en la cual tú trabajas, que quisieras compartir y presentar? Entonces se incluyeron medidas, no solo reportadas por ministerios, por gobiernos regionales, etcétera, sino que también de la sociedad civil. Y eso creo que en términos de participación y de gobernanza de la cultura es importante destacar, además de las medidas que están contenidas, pero la forma en cómo se construyó me parece que ya es un buen indicio. ¿Cuáles son las bajadas? Porque entre tanta institucionalidad quizás los auditores se pierden y no ven lo concreto. Pensando en la descentralización, pensando en los espacios de cultura, aquí obviamente en Santiago tenemos todo concentrado, estamos esperando la ampliación del GAM, que es uno de los lugares, digamos, íconos de los últimos tiempos, por toda la historia que también tiene ese edificio. Y cuando pensamos también en las distintas expresiones, porque obviamente no es lo mismo las artes escénicas con las artes visuales o lo que tú señalabas, la artesanía que por tanto tiempo se miró como un arte menor, ¿no? Ujú, ujú. Y hay muchas fundaciones que están dedicadas a promocionarlo y hacer una marca país también al respecto. Hablemos de lo que, cuáles son las directrices y a lo que invita esta convención del 2005 que suscribe o que adhiere Chile, como tú decías, el 2007, Pilar. Esta convención tiene cuatro grandes ámbitos. Una de ellas es la gobernanza de la cultura, es decir, tratar de generar sistemas sostenibles, porque quizás ese es uno de los puntos más delicados cuando uno habla de las organizaciones culturales, que hoy en día en Chile y en el mundo en general es muy difícil para las organizaciones ser sostenibles en el tiempo. Generalmente dependen de fondos que son anuales, generalmente dependen mucho de la participación de la tiquetera, por ejemplo, y hay veces por periodos, para qué decir la pandemia, pero es muy difícil para una organización mantenerse en el tiempo. Entonces, lo primero que esta convención como mandata es que los estados tienen que trabajar para que esa gobernanza de la cultura, es decir, como el ecosistema, las industrias creativas, las organizaciones de la sociedad civil, puedan desarrollarse sosteniblemente en el tiempo. Eso incluye, por ejemplo, que haya una situación digna para los trabajadores de la cultura, por ejemplo. Eso es lo primero que mandata la convención. Acabar con la precarización Exacto, o reducir exacto, esa exacto. situación. Lo segundo tiene que ver con intercambios equilibrados. Eso es súper Ujú. importante porque uno es promover la movilidad de artistas, es decir, pensar que ojalá artistas chilenos salgan, hagan residencia en otros países, como tú hablabas, los artesanos, la marca país, tengan la posibilidad de comercializar fuera, que es fundamental para un artista. O sea, sabemos que la escena nacional está muy rica en distintas disciplinas, pero que también es muy importante generar intercambio de ida y de vuelta, o sea, también compañías que vengan de otros países, que hagan residencias, que generen espacios de formación. Entonces, eso, en la medida en que sea equilibrado, es decir, que se generen incentivos para salir, incentivos para venir. O sea, por ejemplo, también hoy el Ministerio de las Culturas tiene un fondo de inversión extranjera, que es como
cómo promovemos que se vengan a filmar películas para acá, que sea atractivo este país, porque eso moviliza y dinamiza la industria audiovisual. O sea, no solo estamos hablando de directores, estamos hablando de todos los trabajadores de esa industria. El tercero tiene que ver como la cultura en el marco del desarrollo sostenible. Sabemos que la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene una deuda muy importante con el sector cultural. O sea, la cultura no tiene un objetivo de desarrollo sostenible en particular. Pero sabemos que la cultura tiene que ser parte del desarrollo para tener un desarrollo sostenible. O sea, hoy día estamos muy contentos que Concepción, el año pasado, fue reconocido como ciudad creativa de la música. Por fin. Por fin, por fin. Porque ya lo teníamos claro Así las es. y los auditores. Lo sabíamos, claro. exacto, lo sabíamos, pero no había tenido ese reconocimiento. Pero eso tiene que haber un compromiso por parte de los gobiernos locales, por parte de que la cultura tiene que estar en el ¿Y centro. qué implica eso, aparte de lo declarativo, Pilar? Tiene que haber, por ejemplo, el caso de Concepción, yo destaco el trabajo que se ha hecho ahí porque ahora firmaron por primera vez una Carta de Derechos Culturales. O sea, hay un compromiso por parte de... en el caso de Concepción lo está llevando la municipalidad, pero también muy de la mano con las organizaciones de la música y las distintas disciplinas en Concepción, y que tiene que ver con promover, por ejemplo, la presentación de artistas en distintos locales, ya sea en espacios que promuevan la programación musical, pero también en seguir trabajando para generar mayor participación cultural, que ese es el tema. O sea, no podemos seguir solo pensando en los artistas como más reconocidos y en ese momento, si sabemos que todavía hay parte de la población muy rezagada en el acceso y en la participación a esa vida musical. Entonces, tiene que ver con el otro punto, con el equilibrio también. Exactamente, exactamente. Entonces, ese tercer ámbito que recoge la convención tiene que ver en eso, cómo estamos trabajando en políticas culturales que nos lleven finalmente a posicionarnos dentro del mundo de las políticas públicas. Y el cuarto tiene que ver con todo el tema que es súper importante, que es promover también los derechos humanos, derechos fundamentales, con lo primero que hablábamos ahora como con este concepto de la diversidad cultural, que es como la posibilidad que tú tienes para ejercer libremente tu cultura, tu identidad, traspasarla a las nuevas generaciones. Entonces tiene que ver con promover entornos libres donde haya, por ejemplo, ahí también se toca el tema de los medios, la diversidad de los medios, entendiendo que la comunicación también forma parte de la cultura y de cómo la diversidad de los medios nos promueve una sociedad más libre, más justa y más equilibrada. Interesante porque hablamos de derechos, está relacionado con el acceso, la inclusión también, el equilibrio y la sostenibilidad. ¿Cómo también desde tu área, Pilar Vicuña, coordinadora de Cultura UNESCO Chile, conversan con el reciente anuncio del presidente Boric respecto a lo que había sido una promesa y que ahora se va a cumplir? Nosotros estuvimos acá en la radio hablando con la ministra Redondo de esto de llegar al 1% del PIB en inversión para cultura. Sin duda que el aumento del presupuesto en cultura es fundamental, es importante y es un avance crucial, por lo mismo que hablamos desde un principio, es decir, la sostenibilidad de la cultura es difícil y requiere sí o sí la participación del Estado y del presupuesto a través del Ministerio de las Culturas para que eso se desarrolle. A nosotros como UNESCO, y de hecho voy a volver un poco atrás, los reportes que se emanan de los distintos países sobre la convención terminan en un gran reporte global sobre políticas culturales que se llama Repensar la Cultura. El último reporte global, lamentablemente, identifica de que los presupuestos en cultura han ido reduciéndose. Entonces, sin duda es una muy buena noticia. En todas partes, En todas partes, como en promedio, la inversión en cultura es menor de lo que era. Esa es la tendencia. Exacto, esa es la tendencia. Entonces es una buenísima noticia, que haya un compromiso, por lo que también decíamos antes, de que la cultura no esté rezagada cuando hablemos de desarrollo del país. O sea, uno siempre piensa, y que está muy bien, en el desarrollo económico, en el desarrollo, en la inversión, pero que la cultura forma parte de eso. Va de la mano. Va de la mano. Sí. Entonces nos parece una muy buena noticia. Creemos también que es un desafío en términos de políticas culturales, de cómo esos recursos, a dónde se dirigen, cómo se ejecutan, quiénes son los finales beneficiarios, porque finalmente es lo que hablábamos antes también. Acá hay que seguir trabajando por aumentar la participación en cultura,
promover el incentivo, o sea, la cantidad, hoy día también nosotros trabajamos muy de la mano con todo el área de educación del Ministerio de las Y Culturas. está, perdona, el pase El pase cultural cultural, para exacto. los mayores Mayores de 65 y a 65 los que y cumplen los que 18 cumplen años. 18 años, que son Claro, 50.000 pesos una vez, pero que te exactamente. muestra, digamos, es una Así ventana. es una ventana. Y lo que hablamos también en términos de formación, o sea, hoy día para los jóvenes que tienen alguna vocación artística es difícil encontrar espacios donde desarrollar tu talento, en donde hay pocas academias, las escuelas artísticas son muy pocas a nivel país. Entonces, cuando hablamos de presupuesto en cultura, hay que abarcar todos los ámbitos en donde se requiere poner cabeza, poner recursos para que desde una parte fomentar a que los jóvenes y jóvenes tengan acceso a desarrollarse como artista o simplemente a tener acceso a la educación artística. Si no hay que pensar en que uno quiera ser artista para poder ser parte y gozar de las artes. Entonces hay una cadena muy grande y por eso encuentro que es un desafío, pero al mismo tiempo es un gran avance el pensar que hay más presupuestos, entonces se va a dirigir, me imagino que hay una parte pensada para organizaciones culturales, para esa sostenibilidad que el mismo presidente lo ha dicho, Hay para ciertas infraestructura, organizaciones. fondos Hay concursables. infraestructuras, hay fondos, Sí. también hay formación temprana, así que me imagino que ahí la distribución se va a ir dando en la manera de ir como abarcando los distintos puntos que están envueltos en las políticas culturales. Vamos a seguir conversando con Pilar Vicuña, coordinadora de Cultura UNESCO Chile, porque este 10 de octubre se van a presentar los avances de diversidad cultural en Chile en los últimos 4 años, ahí en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Vamos a la música a propósito de la diversidad cultural que suena siempre en Radio Usach y ya regresamos a Frecuencia Pública. Nuestra invitada de esta tarde acá en Frecuencia Pública, Pilar Vicuña, que es coordinadora de Cultura UNESCO Chile, a propósito del informe que se va a presentar el jueves 10 de octubre con los avances de diversidad cultural en nuestro país. Nos estaba contando en la primera parte del programa de este anuncio en torno a Concepción, que se ha declarado como una nueva ciudad creativa de la música, lo cual parece más que justo, sin duda. Y aquí se suma a las ya declaradas ciudades de Frutillar y Valparaíso, donde también la cultura es muy fuerte. Pero también es interesante pensar más allá de la música o de esta etiqueta muy bien puesta, donde todos nos creemos poetas, y a propósito de nuestros 2 grandes premios Nobel de literatura, poetas ambos, por supuesto, y la cantidad de debates, escritores, y que son muy reconocidos también fuera de nuestro país, pensar en los énfasis, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Qué nos puedes adelantar, Pilar, de estos últimos 4 años en relación ya sea a la música, a la literatura, cuando vemos además, y estuvimos hace poco celebrando la 13ª versión de la Primavera del Libro, el interés que también hay en nuestra sociedad justamente por la lectura, la literatura, la divulgación científica, el libro en general, ¿no? Sí. Entonces, habremos ahí cuáles son los énfasis y cómo han evaluado también en las distintas industrias. Mira, por supuesto que lo de Concepción nos alegra mucho. Como tú bien dices, era necesario, todos lo sabíamos, así que nos parece muy bien el reconocimiento. Y también creo que es una invitación a que otros territorios empiecen en este trabajo de poder lograr una postulación y luego una nominación como parte de la red de ciudades creativas de UNESCO, porque no solo existe la categoría de la música, existe la categoría de la artesanía, existe la categoría de la gastronomía, de las artes mediales. Entonces, la riqueza de este país en su largo territorio permite que muchos territorios y ciudades puedan ser parte de esa nominación. Entonces, este seminario involucra también a la Red Nacional de Territorios Creativos, que es una red que se conformó por interés propio de distintas comunas, territorios, en torno a lo que hablábamos antes, de posicionar a la cultura dentro del desarrollo comunal. Entonces, esta red viene también el jueves y está muy entusiasmada en seguir trabajando colaborativamente, en hacer intercambio, en identificar por dónde va su sello creativo. Entonces, esta red que se conformó hace poco tiempo, nos interesa impulsar y reconocer, porque nos parece valioso el ejercicio de trabajar en red y de reconocer a la cultura como parte del desarrollo. Más allá de eso, este informe recoge medidas que son bien
importantes a nivel del ecosistema creativo. Uno de ellos tiene que ver con el emprendimiento en cultura. Ese es un trabajo que se ha llevado tanto desde el Ministerio de las Culturas como desde Corfo, que tiene que ver con el fomento y las distintas herramientas que existen de incentivo para el emprendimiento en cultura. Corfo tiene un programa que se llama Factoría Creativa y tiene un centro que nos parece muy importante de destacar, que es el Centro para la Revolución Tecnológica en las Industrias Creativas. Es un centro que impulsa el uso de las tecnologías como parte de las industrias creativas. El entender que las tecnologías te acompañan, impulsan tu emprendimiento en vez de ser una gran amenaza. O sea, efectivamente el tema de la inteligencia artificial, el desarrollo, amenaza, por ejemplo, los temas de derechos de autor, que también lo recoge esta convención. Entonces, este informe, por una parte, destaca este tema de acompañar a los creadores, a los agentes de la cultura, en estar más formados, en tener más capacidades para interactuar con las tecnologías y con los nuevos desarrollos, pero también invita y le hace como un llamado de atención al país de que hay que seguir trabajando en política regulatoria para el tema de la protección de los derechos de autor en un entorno digital y en el entorno del avance acelerado de la inteligencia artificial. Eso es transversal. Sí. Y que puede, obviamente, tener mayores riesgos o costos, como tú decías, en la industria, digamos, musical, a propósito de los derechos de autor. Pero hay, digamos, algunos, insisto, énfasis donde se vean déficit, o sea, que haya que poner énfasis tanto en los recursos y en todos estos 4 ejes que nos comentabas en la primera parte, que son lo de la convención, a propósito de lo que entendemos por diversidad cultural, donde como país estemos al debe. Mira, uno de los aspectos que en los apartados finales del informe se destaca como desafío, como tema que hay que avanzar, son las brechas de género existentes en el mundo de la cultura. Hay industrias muy masculinizadas, industrias donde, por ejemplo, de la música, y donde hay que trabajar en incentivos para que las mujeres puedan, lo mismo que hablábamos al principio, porque este tema es transversal, trabajar en el mundo de la cultura y que sea sostenible, porque la cantidad de personas que abandonan el mundo de la música cuando son madres, por ejemplo, hay que promover lo mismo que en otras industrias también, pero el sistema de cuidados para que las mujeres puedan ser parte de la industria musical, de la industria audiovisual y mantenerse en el tiempo. Porque lamentablemente, y acá también hay un aspecto que se destaca en el informe, que es un registro que creó el Ministerio en medio de la pandemia, que es el registro de agentes culturales, que es una gran herramienta en términos de información sobre el estado, la descripción, la caracterización de los agentes culturales en el país. Y ahí se destaca una serie de precariedades en términos laborales, como el multiempleo, como el tema de que es temporal los trabajos, sin contratos de trabajo. Y eso también es un aspecto que se destaca como que hay que seguir fortaleciendo y trabajando. Nosotros hoy nos encontramos por otro proyecto trabajando con el Ministerio de las Culturas, colaborando en lo que es una agenda al trabajador cultural, porque ahí también hay brechas en términos de género, brechas en términos de etarias. Entonces, ahí hay que seguir poniendo esfuerzos, hay que seguir trabajando con otros ministerios, con previsión social, con salud, porque, por ejemplo, hay una cantidad de enfermedades asociadas a los músicos, les pasa mucho, la orquesta, que el violín, que el hombre, hay una serie de particularidades. Sí. Si uno está dentro no sabe. Claro, pero que hay que trabajar con los otros ministerios, entonces ahí también hay un énfasis entendiendo que hay que seguir trabajando intersectorialmente por fortalecer la agenda del trabajador en cultura. Ese es otro de los aspectos que estamos al debe junto con los temas de la brecha de género. También diría que otro de los aspectos que hay que seguir trabajando, porque se vio muy diezmado el tema por la pandemia, son los intercambios, lo que hablamos delante, los intercambios equilibrados. O sea, hoy también está muy concentrado, uno puede ver los agentes culturales que tienen estos intercambios al extranjero, que generalmente hay que seguir haciendo que eso sea más democratizador, o sea, todavía No el está que muy... tenga el pituto, el contacto, el dato, Y porque la todavía, red. y por lo centralizado que es el país. Sí. Entonces, todavía hay mucha brecha territorial. Y eso hay que seguir trabajando. Y social también Y la hay, social, sin exactamente. duda, sin duda. Sí. Ahora, muchas veces, en los años que llevo acá trabajando en la radio, quizás yo llevo más de una década, hace 20 años no se hablaba tanto o tan fuerte
como ahora, de la gestión cultural o de los emprendimientos culturales, como Sí, tú bien señalabas, que lo teníamos más asociados al mundo empresarial. sí. Creo que ahí es un gran dolor de cabeza. He escuchado a muchos artistas de distintas disciplinas que tienen que contratar de su propio bolsillo, a duras penas, a gente que le haga los informes Ujú, para los fondos concursables, antes llamados fondar, pero bueno, son mucho más amplios, y todo lo que implica la burocracia de ujú, la cultura. ujú, ¿Cómo estamos en la formación de esos temas cuando hablamos de gestión cultural que tiene de producción, sí, tiene de diplomacia, tiene de sí, burocracia sí, y que escapan a la expresión sí. netamente artística? Y vemos que artistas que están en un escenario o que son cantantes o de distintas expresiones. Lo voy a pensar un poco más en teatro, que es lo que más he visto, tienen que estar haciendo las de Caco y Kiko. Sí, 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 es parte de lo que se caracteriza también cuando el registro de agentes, que es la gran base de datos que está destacada en el informe, eh, describe un poco esa situación. Y te diría que es una situación que aún existe y que diría que como apoyo, que como avance, la Subsecretaría de la Cultura y las Artes tiene un programa que antes era una unidad, hoy día es un programa que se llama de apoyo al trabajo en cultura y que trabaja mucho en formación, es decir, trabaja con el servicio de impuesto interno, El papeleo. trabaja exacto, Qué terrible. porque es inevitable. Entonces, al Sí. final la decisión es formemos capacidades, porque la peor situación es la que se da ahora, que hay que hacerlo, hay que hacer esos informes, hay que rendir, y que no haya conocimiento de cómo eso se hace. Entonces, hoy te diría que lo que está trabajando el ministerio y las distintas organizaciones es en promover puentes con esos otros lenguajes que son difíciles, son áridos, y para entender, para decir qué es lo que debo hacer, porque Imagínate un además, alma soñadora en eso, ¿no? exacto, Se le acabó toda la exacto, sí, inspiración. y porque además lo lamentable es que se pierden posibilidades, no tengo idea. Hay eventos que son exento de impuestos y Sí. que a veces que por puro desconocimiento eso no se accede. Entonces, o por ejemplo, hay seguros asociados de traslado por el seguro del trabajo y que tampoco lo saben. Entonces, al final hay que trabajar mucho en sensibilizar, en informar, en capacitar, porque es la única manera, como no podemos revertir esa situación por ahora, es entreguemos capacidades para poder resolver de alguna manera ese tema. Pilar, ¿y acá también se pone foco en los públicos, en las audiencias? Sí, eh, porque forma parte del, como el primer eje que tiene que ver en la gobernanza de la cultura, es en tener a organizaciones eh, que estén formadas en términos teóricos de la Convención 2005, etcétera, pero también en que accedan a la información. O sea, forma parte importante de entender que una sociedad es diversa cuando hay una sociedad informada, que tiene acceso a la información, acceso al entorno digital, que hoy día es la principal manera en la cual las personas Sí. nos informamos. Entonces, em, la convención este informe rescata que hoy existen medios digitales, existe forma pero que aún falta, sobre todo en temas de regiones. Hay toda una parte que está tratada el tema de las radios regionales, de cómo promovemos que esos ¿Y cómo espacios se sigan existiendo. llega? Mm. Exactamente. Y también en eso desde UNESCO llevamos un par de años trabajando en nuestro rol como agencia de Naciones Unidas, pero en colaboración con ministerio y todo, el entender de que hay y que genera mucho interés. O sea, hacemos talleres de formación para temas de diversidad cultural. Hay un aspecto que me parece importante relevar. La UNESCO tiene un fondo internacional que se llama Fondo para la Diversidad Cultural, que es un fondo muy competitivo porque está abierto a todos los países miembros y que Chile en los últimos años ha tenido 3 proyectos ganadores. Lo que nos alegra mucho porque eso quiere decir que el trabajo que hemos hecho de sensibilizar y de avanzar para que las personas conozcan este fondo ha ganado ciertos frutos, en el sentido de que antes las personas no conocían este fondo, creían que era ¿Qué permiten estos fondos este de los fondo. Yo te voy proyectos? a dar 3 ejemplos. Ya. La primera organización que se lo ganó en Chile fue Balmaceda Arte Joven. Ah, mira, Sí, querida Balmaceda, este sí, y joven. Hasta Balmaceda, de mi época era cuando yo era chica. no, Balmaceda es una organización para Sí, nosotros muy colaboradora. tiene más de 3 Sí, décadas. sí, sí, Sí. sí.
entiendo cumpliendo que hace poco. sí, porque fue previo a la creación del Consejo de la Sí, Cultura y las Artes. sí, O sí, sea, yo estuve sí, justamente con su directora este año. sí, sí. Ellos son un aliado nuestro permanente, formamos parte de la Mesa de Educación Artística, pero Balmaceda se ganó un proyecto para identificar cómo permeaba o cómo se conceptualizaba el tema de la diversidad cultural en los talleres y las distintas actividades y programación que ellos tienen en las oficinas que tienen a lo largo del país. Luego se la ganó Ciudad Sur. Ciudad Sur es una No organización conozco. de municipios de la zona sur de Santiago, ¿Ya? San Joaquín, La Granja, Los Espejos, y que tiene todo un entramado de músicos y que ellos pretenden como generar redes de agentes culturales, entendiendo que intercambios entre las comunas, programación en los centros culturales públicos. Entonces es un fondo que es bien amplio en términos de que no te dice tienes que hacer esto, sino que va como al fondo final de que usted tiene que demostrar que lo que usted está haciendo va en promoción de Claro, la cumplir el objetivo principal. Exacto. Pero parece que con menos burocracia. Menos burocracia Con mayor libertad. no, Confianza. y el de este año ¿Ya? se lo ganó Valparaíso. Valparaíso como ciudad creativa Mira. se ganó también un fondo para promover la industria musical. Y eso a nivel municipal, de lo que se A nivel gestiona. municipal, sí. Ya. Sí. Y lo trabajamos en conjunto entre la oficina de UNESCO, pero los fondos van hacia la municipalidad. Y te diría que ¿por qué lo destaco? Porque no es común. A nivel regional en América Latina no es común que un país se haya adjudicado ¿Cómo en la las últimas... Argentina, Pilar, sabes? En los Ahora, últimos años... ¿en la era Milei? Sí, sé porque ya la convocatoria para el 2025, o sea, ya se hizo, ya se cerró, y sé que hubo muchas postulaciones de Argentina. Sí, pues pensando que es donde no hay van a poder plata, como dice. exacto, No hay plata, dice Milei. para acceder a fondos internacionales. Sí, qué pena lo que Sí. está pasando ahí, Sí. porque antes lo mirábamos con tanta admiración, incluso un poco de envidia de todo lo que se hacía culturalmente y ahora están en crisis también en ese ámbito. A propósito que lo primero que se recorta, como tú Claro. también decías, en general los presupuestos globales. Sí. Pilar, ya se nos está yendo el tiempo, cuéntanos qué es lo que va a pasar entonces este jueves, o sea, quiénes van a estar convocados en la Sala América de la Biblioteca Nacional y también entender cómo este informe, a partir del Seminario Internacional, la sociedad civil como motor de la diversidad cultural, permite ser un diagnóstico, ¿no? Un pulso, pero también insumo para políticas públicas. Mira, el jueves tenemos este seminario que se llama La sociedad civil como motor de la diversidad cultural. Por esto que estuvimos conversando hoy, es en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Nos van a acompañar ambas autoridades, tanto la ministra Redondo como el Ministerio de las Culturas, como nuestra directora Esther Kuitz. Ambas van a inaugurar. Y vamos a tener dos espacios de conversación. Uno es un panel donde va a estar Lázaro Rodríguez. Él es un experto que forma parte del Banco de Expertos de la UNESCO en torno a la Convención 2005 y que el año pasado nos estuvo asistiendo y guiando en la elaboración de este informe. Entonces ya conoce muy bien la realidad de Chile. Y él lo va a conversar con Fabiola Leiva. Fabiola Leiva es una gestora cultural con amplia experiencia en términos de política pública, de cultura territorial. Entonces van a hacer un bonito diálogo en torno a lo que hemos conversado un poco hoy, es decir, a aquello que el informe destaca como avance y aquello que destaca como brecha y como desafío. Y luego va a participar Mauricio Delfín. Él es otro investigador que ha trabajado mucho en los temas de gobernanza de la cultura, como de abrir la gobernanza para que las políticas culturales sean colaborativas entre la sociedad civil y el Estado. Es decir, no podemos pensar que las políticas culturales solo las ejecuta el mundo público. Estamos lejos de eso. O sea, organizaciones como Balmaceda Arte Joven hace política pública. No, claro, si esperamos eso. Claro. Fundación Teatro 1000 hace política pública. O sea, hay una serie de organizaciones súper potentes en el territorio que están colaborando a esto de la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Entonces, eso es lo que va a abordar Mauricio Delfín, que él también tiene mucha experiencia a nivel latinoamericano, o sea, ha trabajado en distintos países, ha visto diferentes casos, entonces a él le dejamos un espacio solo porque creemos que va a traer muchos espacios como de conversación y de buenas prácticas en torno a estos temas. Y en la tarde, y esto es... Todo el día. Lo abierto a público, gratuito, es en la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en la tarde, porque quisimos aprovechar la instancia de tener a estos dos investigadores, expertos acá, tenemos talleres que son para los miembros de la red de territorios creativos que hablamos antes, es decir, espacios, territorios que están comprometidos con la cultura. Entonces ahí va a estar Lázaro, que ha trabajado en nominaciones para las ciudades creativas, y por otra parte, paralelamente, va a estar Mauricio con
consejeros regionales, viene un representante de cada Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es un órgano colegiado del Ministerio de las Culturas, de las 16 regiones, y van a estar trabajando en esto de cómo las políticas culturales se construyen en estos espacios de participación. Entonces, eso es nuestro día jueves 10 de octubre, contundente, pero que estamos muy contentos porque creemos que este informe que hoy día hemos estado conversando es importante que sea presentado, que sea dialogado, reflexionado, porque como tú dices, es un súper buen compendio, es un súper buen como diagnóstico, pulso de cómo están las políticas culturales en el país. Luego vamos a saber, porque este año los países están enviando los informes a la UNESCO. El próximo año vamos a saber cómo estamos comparativamente, que también es súper interesante. Y también te permite guiar la brújula a dónde debemos ir, sobre todo con este anuncio del aumento presupuestario, es decir, como dónde hay que poner el foco. Haz la invitación entonces, Pilar, sobre todo para el módulo de la mañana, de lo que va a ser este seminario internacional, la sociedad civil como motor de la diversidad cultural, donde la gente se inscribe o llega nada más. Sí, es con preinscripción porque hemos tenido un gran interés, hemos generado mucho interés, así que nos alegra mucho, pero la Sala América tiene una capacidad limitada, así que se pueden inscribir en dos sitios, o en el sitio de la UNESCO, que es unesco.org/Santiago, y ahí van a encontrar de inmediato el link al seminario. Y todavía se formulario, puede. Todavía se puede. Okay. Y tenemos a través de la página web de la convención, que la tiene el Ministerio de las Culturas, que se llama diversidadcultural.cultura.gov.cl. Ahí también está el link de inscripción, que aún está abierto, así que para todos aquellos interesados también lo vamos a transmitir por streaming, para aquellas personas que no puedan viajar, que no puedan desplazarse, va a estar disponible. Pero solo lo de la mañana. Solo lo de la mañana. Los talleres es para la gente que ha sido convocada. Sí. Buenísimo. Pilar Vicuña, coordinadora de Cultura UNESCO Chile, gracias por venir con nosotros a conversar acá a Frecuencia Pública. Que te vaya muy bien. Gracias. Y ustedes quédense en nuestra sintonía. Como siempre a esta hora, viene Sin Pretexto, con grandes temas, Mirna Schindler. Chao.